Primera pregunta, que en realidad, más que nada necesito que te explayes un poco en lo que tú recuerdes. ¿Qué ha cambiado en cuanto a los salones, ya sea en número de estudiantes, colores de los salones, cantidad de salones también y cursos? Ya, a ver, que yo recuerde de la época en que era estudiante, teníamos 5 salones por grado, ¿no? Ahora somos 4. Cada salón podía llegar a tener más de 40 estudiantes, ¿no? Podíamos llegar a ser 42, no sé si en algunos casos extremos llegó a 45. 42 es un número que recuerdo, ¿no? Entonces, como verás, éramos más. De hecho, las promociones entonces estaban compuestas por 200 chicos, ¿no es cierto? O más, ¿no? Entonces éramos un número un poco más grande. Ahora llegamos a 30 máximo. El colegio se ha propuesto de que no se pase nunca de esa cifra. Es el máximo y son 4 salones, entonces no pueden haber más de 120, ¿verdad? En cada promoción. Entonces ese es un cambio que hubo. Por tanto, también se perdió un color. Los colores de educación física de los polos eran los mismos, pero como teníamos hasta la sección E, la E siempre fue amarillo, un color amarillo. Entonces, ahora, salvo en inicial, que como son 6 secciones antes de pasar a primer grado, todavía se conserva el amarillo y el blanco, entiendo que viene a ser el sexto, ¿no? El sexto color. Cuando éramos 5, en mi época no había inicial, yo estuve desde el primer grado en el colegio, ingresé en el año 80, en 1980, a primer grado, y eran 5 salones, ¿no? Entonces, los mismos colores, las secciones con el color que está ahora, pero la E era amarilla. Yo siempre estuve en la A, nosotros no nos chocolateaban. ¿No cambiaron de salones? No, no cambiábamos de salones. Mi promoción solo tuvo un chocolateo cuando pasamos a quinto de primaria. De cuarto de primaria a quinto de primaria, que era el cambio de patio. Lo que hoy es menores, que empieza con cuarto grado, era quinto grado. Hasta cuarto grado estábamos en el infantil. Y cuando pasábamos al patio de menores, era para ir a cuarto y a quinto, ¿no? A quinto y a sexto. A quinto y a sexto, ¿no? De tal manera que en el patio de medianos se empezaba con primero de secundaria. Ya era la secundaria. Son pequeños cambios que luego han habido, ¿no? Después, físicamente los salones también eran distintos, ¿no? Había ¿cómo llamarle? Una tarima, ¿cierto? O sea, unos escalones que daban hacia la pizarra y el escritorio del profesor estaba como en un lugar más alto, ¿no? Ubicado más alto, ¿no? Eso también cambió totalmente, todo tiene, digamos, el mismo nivel ahora, ¿no? Por supuesto que son cambios que responden a concepciones pedagógicas también, ¿no? A concepciones pedagógicas. Ya no es la idea de un profesor que lo sabe todo y que da su cátedra a los alumnos que están allá abajo escuchando, ¿no? Sino que se trata de poder armar grupos, ¿no? Y de estar a un mismo nivel, finalmente estamos aprendiendo juntos. Entonces hay concepciones pedagógicas que cambian incluso cuestiones físicas, ¿no? Y arquitectónicas, si quieres, de los salones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me has preguntado? Recuérdame, porque hubo varias preguntas. Cursos. Salones, colores. Me especialmente en secundaria. ¿Perdón? Cursos, o sea, o horas más bien dicho, porque yo sé que creo que llevaban, no sé si más o menos horas de clases. Menos. Nuestra salida era más temprano. Ahorita mi memoria me falla, mira, no recuerdo exactamente la hora. No sé si era 2:15 de la tarde o 2:45, pero ciertamente sí, no íbamos más allá de eso, ¿no? Entonces se salía un poco más temprano, como siempre en las tardes, pues había entrenamientos, talleres, ¿no? Yo siempre estuve vinculado al deporte,
hice atletismo, pero especialmente tenis de mesa. El ping-pong fue siempre mi deporte, así que nos quedábamos a entrenar por las tardes, ¿no? Y los cursos, bueno, han ido cambiando también, por supuesto. No solo ha cambiado la metodología, sino nombres, ¿no?, de los cursos. Hoy día, pues, a lo que nosotros llamábamos lenguaje, se le llama comunicación, ¿no? ¿No? La que llamábamos ciencias naturales, pues ahora, bueno, es biología, química, que también llevamos química, física, por supuesto, separado. Pero bueno, hay cambios ahí también, ¿no? Un poco obedece también, como te digo, a los cambios pedagógicos que se han ido dando a lo largo de los años, ¿no? Así que eso. ¿Qué más? Ok, justo iba a esa la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en cuanto a la forma y métodos de educación en el colegio? No sé si se entendió mi pregunta bien. Sí, cómo ha cambiado la metodología, la forma de enseñar, ¿no? A eso te refieres. De hecho, ha habido cambios, no solo en nuestro colegio, digamos, en el Perú, en el mundo, ¿no? Digamos que la educación hoy llamada más tradicional estaba centrada en el maestro, ¿no? En el profesor. O sea, era el profesor el que dominaba su curso y, digamos, iluminaba a los alumnos, ¿no? De hecho, la palabra alumno es como la negación de la luz, digamos, ¿no? Y el profesor le da la luz a los que no poseen la luz, ¿no? Entonces, un poco esa cátedra que daba el profesor era un poco el estilo. No digo que todos los profesores aplicaban esto igual. En mi época, bueno, había distintos estilos, por supuesto, pero más o menos iba por ahí la cosa, ¿no? O sea, se apelaba un poco más al uso de la memoria, ¿no? A tener que repetir de memoria ciertas cosas. Y bueno, eso ha ido evolucionando hacia una centralidad en el estudiante. O sea, en el sentido de que acá lo que importa es que el estudiante aprenda, pero ese aprendizaje tiene que ser significativo, y en ese sentido hay que partir muchas veces de intereses del propio estudiante, ¿verdad? El centro cambia, ¿no? Y entonces el profesor tiene que ser alguien que diseña, ¿cierto?, situaciones para que el estudiante logre aprender, pero él tiene que indagar, él tiene que investigar, ¿cierto? Se aprende mejor aquello donde uno interviene activamente, y no solo como un ser pasivo que recibe, ¿no? Entonces, esa pasividad de antes en el estudiante ha pasado a una actividad, ¿no?, para un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy pesa menos el tema de contenidos, el tema memorístico. Finalmente puedes ir a Google y te va a dar las respuestas, ¿no es cierto? Y lo que importa más es que se logren ciertas competencias, ¿verdad?, para que uno pueda seguir aprendiendo finalmente, incluso cuando salga del colegio y termine sus estudios universitarios. El tema es haber aprendido a aprender, ¿no? Y a saber investigar, y a saber resolver problemas, y a saber discernir los contenidos y el valor de los mismos, ¿no? Porque contenidos, el acceso a la información, pues cada vez es mejor, ¿no? El tema no pasa por ahí. Así que bueno, ese es un poco el cambio, ¿no? ¿Qué más? Ok, yo sé que el colegio obviamente era de varones. ¿Qué piensas sobre la educación en el colegio ahora, y si te hubiera gustado o crees que hubiera sido más beneficioso tener la coeducación antes? Sí, bueno, claro, cuando uno además era adolescente, pues claro, salías del colegio y eras un poco más tímido para acercarte a la chica. Puede ser, ¿no? Eso depende también de las personalidades. Yo no trato de no juzgar retroactivamente, ¿no? Es decir, a mí el colegio, yo siempre viviré agradecido por la formación que me dio, ¿no? Y fue en un contexto solo de varones. La verdad que estuvo muy bien, funcionó muy bien, ¿no? Y te voy a confesar algo, ¿no? Cuando yo formé parte de todo el proceso de cambio en el colegio, parte como profesor, ¿no?, estando en el colegio. Y entonces,
te confieso que mientras íbamos generando esos cambios para pasar a la coeducación, yo como profesor normal, feliz. De hecho, mi primera experiencia docente anterior a la de nuestro colegio fue en un colegio coeducativo, ¿no? Y pasé a la Inmaculada, a mi colegio, siendo todavía un colegio de varones, como profesor me refiero, ¿no? Y entonces viví todo el cambio ya adentro como profesor. Pero si bien me entusiasmaba, repito, la idea como profesor, me costaba como exalumno. Me costaba como exalumno. Decía, ¿cómo va a cambiar esto? O sea, veía que se acababa un colegio en el que yo me había formado, ¿no? Entonces, tenía cierta resistencia, ¿no? Me costaba un poco aceptarlo. Es como, imagínate tú que pasen algunos años más, ¿no es cierto?, en la acusación y de pronto la Compañía de Jesús se le ocurra decir, no, vamos a volver a hacer un colegio solo de varones, ¿no? ¿Cómo lo sentirías tú? Imagínate, proyéctate como exalumno. Es como que te chocaría, oye, pero yo crecí en un colegio coeducativo y ahora me lo van a cambiar. No es fácil, ¿no? Y sin embargo, como profesor me entusiasmaba y como papá me entusiasmaba más. Como papá me entusiasmaba más, ¿no? Porque a mí lo que más valoré del hecho de que el colegio fuese coeducativo es, y esta pregunta la planteaba Javier Quirós, ¿no?, que fue quien comandó todo ese cambio en su momento, decía, ¿por qué tendríamos que negar la riqueza de la espiritualidad ignaciana, de la educación de la Compañía de Jesús a las mujeres? ¿Cierto? O sea, ¿por qué solo para los varones? Para mí esa fue la pregunta clave, ¿no? La idea clave. Y, y me parece que fue un paso muy importante, ¿no? Muy importante y absolutamente beneficioso para el colegio y para la riqueza de su formación, ¿no? Y entonces es muy lindo ver cómo ustedes, ¿no es cierto?, las mujeres en el colegio, van igual recibiendo y tienen, digamos, ese sello, que no es un sello pues ni masculino ni femenino, es el sello, digamos, espiritual, ¿no es cierto?, de todo estudiante del Colegio Inmaculada y futuro exalumno del mismo, que creo que compartimos, ¿no? Que compartimos, y es bonito verlo también en las chicas, al igual que en los chicos. Entonces, desde todo punto de vista, siento que fue un acierto, ¿no es cierto?, el cambio, y bueno, ahí están los resultados. Ahí en ti están los resultados, ¿no? Y eso es lo bonito. Ok. Esa es la última pregunta con respecto a totalmente la educación. O sea, ¿qué es el aspecto que crees que, o que te gustaría que el colegio pudiera implementar, o crees que como que algo le falta, o no sé, alguna sugerencia, por decirlo así? Sí, yo creo que una de las cosas que veíamos con Javier Quirós cuando repensábamos juntos, porque en esto participaron todos los profesores, ¿no? Participamos del colegio, repensábamos el colegio, decíamos, no caigamos, ¿no es cierto?, en esa soberbia de mirarnos el ombligo, ¿no?, y sentir que, claro, amamos a nuestro colegio, el Inmaculada es lo máximo, campeones de ADECORE y todo, y entonces no vemos lo que puede faltar o lo que podemos mejorar, ¿no? Entonces, pienso que siempre se puede mejorar, por supuesto, ¿no? Y eso es lo bonito, que no hemos alcanzado el techo, definitivamente, y porque además en el aprendizaje, en la educación, el ser humano es siempre un aprendiz, ¿no? Siempre vamos a poder seguir aprendiendo y por tanto siempre podemos mejorar. Entonces, en una institución educativa, eso siempre estará abierto. Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, ya pensando en borrador y en voz alta, ¿no? O sea, podríamos ser un colegio que aproveche mucho más sus instalaciones vinculadas con el arte, por ejemplo, ¿cierto? Yo me imagino, no sé, unos elencos de teatro mucho más activos y con más fuerza y con esa presentación de fin de año, y lo mismo con una banda de música, ¿no? Una orquesta, ¿por qué no sinfónica? A desarrollar un poquito más eso, no digo que no se haga, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar. Claro, desde mi época extrañamos la piscina,
¿no? Ese es un clásico, ¿no? Ese es un clásico del colegio. Qué bacán sería tener una piscina, pero bueno, no siento que sea un tema, por cierto, fundamental, ¿no? Pero quizá en algún momento creo que hay algún proyecto ahí que está encarpetado y que quizá en algún momento vea la luz en algunos años. Pero, pero nada, creo que podemos también siempre seguir creciendo en ese acercamiento con la realidad de nuestro país, ¿no es cierto? A mí de las cosas que más me han dolido de que el año pasado, digamos, la educación sea a distancia, ¿no? La situación que nos obligó la pandemia, una de las cosas que más me ha penado es que mi hijo Joaquín, que estuvo justo en cuarto de secundaria el año pasado, se perdió el fuera de la jaula, ¿no? Para mí esa es una experiencia vital y central de nuestra educación en el colegio, ¿no? Y de las cosas que yo más recuerdo que forjaron mi personalidad y mi formación en el colegio fueron esas experiencias, ¿no? De mi trabajo social, esas experiencias de conocimiento de la realidad peruana, ¿no? Y entonces siento que en eso podríamos ser todavía más, podríamos ser mejores en eso todavía, ¿no? Podríamos inculcar más de esas actividades desde más chicos y tratar de sostenerlas en el tiempo. Ahora, por supuesto, hay un tema coyuntural, ¿no? Pero aún en la presencialidad pienso que eso todavía podría ser más explotado. En mi época, digamos, yo, por ejemplo, toda la secundaria iba al Peval, ¿no? Todos los sábados, ¿no? Teníamos esas opciones que hoy en día la oferta es menor en todo caso, ¿no? Quizás es más complicado también, quizá estamos más acostumbrados a estar instalados en nuestras casas y en nuestros videojuegos, han cambiado ciertas cosas, ¿no? Pero, pero esa cercanía con el Perú que más sufre, creo que tenemos que recuperarla y seguir profundizando en eso. ¿Qué extrañas más de ser estudiante en el colegio? Bueno, cada etapa tiene lo suyo y es muy bonita, ¿no? Yo soy de esos exalumnos que agradecen muchísimo y que recuerdan con mucho cariño lo vivido en el colegio, ¿no? Entonces, si se trata de extrañar, extraño muchas cosas, ¿no? O sea, guardo un lindo recuerdo de lo vivido en el colegio, ¿no? De la amistad, de los recreos, las pichangas, las empanadas del kiosco, que más o menos siguen siendo parecidas, felizmente, ¿no es cierto? No sé, el ir los sábados, esto estoy recordando cuando era chico, ¿eh? Digamos en primaria, ¿no? Ir los sábados al colegio que estaba abierto como si fuera un club, ¿no? Y no sé, con los amigos nos trepábamos al cerro, nos tirábamos por la arena que había ahí, que cada vez ha ido disminuyendo. Había una bajada de arena muy grande que daba hacia el estadio del cerro, y uno se tiraba ahí, dabas un salto de 5 metros, después caías, o íbamos a buscar fósiles, ¿no? Al colegio, esa libertad que sentíamos en todos los rincones del colegio era muy bonita y son de las cosas que recuerdo con más cariño. Por supuesto también a muchos de mis profesores, ¿no? Que marcaron, dejaron huella, lo mismo a jesuitas, que fueron muy importantes, ¿no? En nuestra formación. Recuerdo pues con mucho cariño al padre Cerrato, que era el que nos llevaba al Peval, el padre Alfredo Castañeda, que fue para mí quizá el mayor formador que tuve, ¿no? En el colegio, ¿no? Y a quien recuerdo con mucha gratitud y con mucho cariño, ¿no? Alfredito. A Javier Quirós también, que fue mi espiritual en mayores, ¿no? Cuando estuve en quinto de secundaria, a Enrique Rodríguez, más atrás, bueno, al padre Bartra, al padre Jaime, cuántos sacerdotes que tuvieron una presencia muy importante en nuestra formación. Era una época en la que, digamos, había mayor disponibilidad de sacerdotes, ¿no? De tal manera que cada grado, digamos, tenía su espiritual, prácticamente. Hoy en día ya eso es más complicado, ¿no? Ahora tiene que ser ya casi por nivel,
Pero bueno, son cosas que han ido cambiando y simplemente hay que adecuarse a las nuevas situaciones, pero sí, son muchas cosas que recuerdo con mucho cariño del colegio, ¿no? Esos viajes de trabajo social que te comentaba también marcaron mucho en mi formación. El tenis de mesa también, esos entrenamientos. Sí, la verdad que lo pasé muy bien yo en el colegio. Bueno, es una anécdota que te acuerdes en el CI, ya sea como alumno o ahora enseñando en el colegio. Uy, Dios, anécdotas. Depende de qué tipo, debo tener varias, ¿no? A pesar de que tengo mala memoria, pero sí, pues de contar anécdotas, sí. A ver, ¿qué te puedo contar? A ver, una anécdota que enlaza mi papel como alumno, como estudiante y luego como profesor, recién llegado al colegio como profesor, es bien curioso. Pero cuando yo llego a quinto de secundaria, era muy tradicional en esa época que se hacía una obra de teatro. Y esa obra de teatro la dirigía el profesor Alfredo Sotelo, que muchos años estuvo encargado del curso de lenguaje, literatura y el tema del teatro en el colegio. Y como te digo, en una época pues se volvió en los años 80, ¿no? Y finales de los 80 tradicional esa obra que se hacía en Quito, ¿no? Que se hacía además con el Santa Úrsula. Entonces era la oportunidad además de poder compartir con chicas, ¿verdad? El tema de la actuación, ¿no? Entonces era bonito porque se presentaba en el auditorio de Santa Úrsula, que es un muy buen auditorio, y ahí se ponía la obra de teatro. Entonces yo siempre iba a esas obras, o sea, estando en segundo, en tercero, en cuarto, iba a ver las obras, me encantaba. Y una de mis metas al llegar a quinto de secundaria era poder participar. A mí me gustaba mucho la idea de poder actuar y poder participar en esa obra. ¿Y qué pasa? Que cuando llego a quinto hay un tema, bueno, que no viene al caso mencionar ahora, pero el asunto es que no se dio. No se dio. Justo ese año 90, 1990, en que yo quinto de secundaria, no se da la obra y me quedo con las ganas, ¿no? Me quedo con las ganas. Y curiosamente, muchos años después, estamos hablando del 2002, 12 años después, cuando vuelvo al colegio, bueno, no me acuerdo si fue exactamente el 2002, creo 2003 o 2004, Alfredo 2002. Sotelo. No, yo volví en 2002, sí, como profesor, digo, pero Ajá, claro. no me acuerdo si la obra de teatro, no, la obra se puso en 2003. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que Alfredo Sotelo, que seguía enseñando en el colegio, que había sido mi profesor, porque cuando yo entro como profesor al colegio todavía había muchos profesores que me habían enseñado a mí, ¿no? Eso fue una experiencia muy interesante de tenerlos de colegas. ¿No? De hecho, bueno, en el colegio todavía quedan algunos poquitos, ¿no? Por ejemplo, Silvia Mazuelo, que fue mi profesora en tercero de secundaria. Y entonces Alfredo quiso reactivar al año siguiente esa costumbre de la obra de teatro. Quiso reactivarla, ¿no? Y entonces volvió a convocar gente de quinto para hacer la obra y convocó a profesores también si querían participar, ¿no? Entonces yo, profesor recién llegado, joven, me apunté, ¿no? Y entonces, bueno, se fueron dando los ensayos y al final terminé pues quedándome con el papel principal de la obra, ¿no? No, supongo que también mi peso ayudó, porque tenía que interpretar a Sancho Panza. Pero bueno, pusimos la obra Sancho Panza en la ínsula, ¿no? En la ínsula Barataria, un capítulo del Quijote adaptado por el dramaturgo Alejandro Casona, que él lo llevó a cabo. Se armó todo un escenario en la zona del patio de al lado de lo que era la carpintería, donde están las canchas de tenis de mesa ahora. Ahí al fondo se armó todo un escenario, ¿no? En esas canchas de vóley, de cemento, todo eso se armó un escenario, ¿no? Y ahí se puso la obra del 2003. Recuerdo que es el 2003 porque ese año nacía mi primer hijo y fue justo la obra, creo que al mes que él nació, ¿no? Ahí nomás. Y tuve que interpreté a Sancho Panza, que es el protagonista, y fue gracioso porque, bueno, me saqué el clavo de quinto de secundaria, esas ganas que me había quedado de actuar con Alfredo Sotelo en su obra, me saqué el clavo muchos años después como exalumno, ¿no? Eso fue curioso, ¿no?
una anécdota que te puedo contar. Después tengo varias, ¿no? Hay cosas divertidas. Sería largo. Bueno, por ahí te cuento que me gustaba en mis clases hablar un poco de esas leyendas urbanas que había en el colegio, ¿no? Como por ejemplo la presencia de una niña, ¿no? El fantasma de una niña Sí. en la zona de... Entonces, en estas jornadas que se hacían hacia fines de quinto de secundaria con los chicos, que se hacía un campamento, se quedaban a dormir de viernes para sábado, ¿no? Comencé a instituir la idea de que de madrugada íbamos a visitar a la niña, ¿no? Se me ocurrió eso y entonces algunos chicos me siguieron en la primera vez, en el primer año muy pocos se atrevieron y la idea era meternos subrepticiamente a la zona de las copas, ¿no? Que hay ahí y quedarse en silencio para tener ese encuentro cercano con la leyenda de la niña, ¿no? Y entonces se corrieron la voz, y los que vinieron al año siguiente a quinto de secundaria, yo era tutor en quinto, dijeron, nos han dicho que el año pasado hicieron este curso, ya vamos a hacerla de nuevo, ya se apuntaban más. Conforme pasaron los años, unos 4 o 5 años, ya la última vez había que hacer cola, ¿no? Hacían cola para todos pasar y querer visitar a la niña. Por supuesto, nunca vimos a la niña, nunca apareció. Es una leyenda, pero son cosas medio locas que uno ha hecho. O una cosa que a mí me ha divertido mucho como profesor es hacer las actuaciones del Día de la Madre con los chicos de quinto. Ha sido de las cosas que más me ha divertido hacer, ¿no? Que ya hace, bueno, un tiempo que no se puede, pero disfruté mucho esas actuaciones. Y, uy, ¿qué más? No, podríamos quedarnos hablando toda la tarde de cosas que te podría contar. Hay mucho, pero todo es muy bonito, todo es muy gratificante. Ok, faltan 2. Ya. ¿Qué te motiva a seguir en el colegio? Uy, qué bonita pregunta. Lo mismo que me motivó a entrar al colegio, ¿no es cierto? Yo estudié cuando salí del colegio filosofía y luego me trasladé a Derecho, a la Católica. Terminé la carrera, bueno, me gradué de abogado, pero ahí nomás que me había ya graduado de abogado, me surgió una invitación, ¿no? La invitación del dueño de este colegio donde empecé, que no fue la Inmaculada, que sabía que yo había estudiado filosofía porque era amigo de mi familia, y me dijo, oye, ¿no quieres enseñar filosofía en quinto de secundaria porque me falta un profesor? Y a mí la idea me encantó, porque en ese momento sentí que me había preparado toda mi vida para eso, que a mí ser profesor era algo que me apasionaba. Y entonces, nada, dejé el derecho por completo y me metí en el terreno de la educación, después hice una maestría en educación y todo eso, pero a los 2 años y medio Ricardo Morales, que es el director de la Inmaculada, se enteró que yo estaba en otro colegio y me llamó, me dijo, ¿qué haces ahí? ¿Te vienes para acá, para el colegio? Y desde ahí, mira, eso fue en 2002 y sigo, porque me encanta, porque me apasiona, porque la educación me apasiona. Es cierto que los 2 últimos años, pues el colegio me ha pedido un encargo especial de ser coordinador. Es otra manera de aportar en la educación, pero si te tengo que decir así un secreto muy íntimo, a mí mucho más me gusta estar en el aula y enseñar. Eso es lo que disfruto mucho y que disfruté por muchos años en el cole, ¿no? Tanto que ahora he estado escribiendo este verano algo que tiene que ver con lo que enseñé tantos años, ¿no? Que recupera un poco eso, porque de alguna manera lo extraño, ¿no? Sigo manteniéndolo en la UPC porque enseño ética en la UPC y bueno, eso me mantiene, digamos, en el aula, ahora a distancia, por cierto. Pero, ¿por qué sigo en el colegio? Porque soy un apasionado de la educación y de la formación, ¿no? Es eso, me llena, me hace feliz. Claro, yo no eres la primera persona que me dice que prefiere estar en un aula que como coordinador o de pastoral o así. Sí, pues hay momentos ya cuando uno tiene algunos años en el colegio que caballero tienes que aportar también con esa experiencia y alguien tiene que ocupar esos puestos, ¿no? Entonces, yo entiendo que es mi manera de servir también y de agradecer al colegio, por supuesto, ¿no? No lo veo mal y también estoy aprendiendo mucho en este nuevo cargo, por supuesto, ¿no? Pero nunca olvido que a mí lo que me llevó a la educación es el contacto más directo, es el aula, ¿no?
Así es. ¿Qué le dirías al CI ahora como si lo saludaras por su aniversario? Como diciéndole feliz cumpleaños. Mira. No, siempre mis palabras hacia él, ¿no? Serían de gratitud, ¿no? Le diría gracias, ¿no es cierto? Porque ya tiene más de 130. Bueno, en todos esos años, yo creo que ha sido un foco, ¿no es cierto?, de, de sabiduría, de amor a la patria, de pensar en los demás, ¿no? De formar hombres y ahora mujeres para los demás, ¿no? Y mientras esa llama sigue encendida, pues creo que es una obra que responde a una misión que nos supera, ¿no es cierto? Una misión que es de Dios, finalmente, ¿no es cierto? Es una misión evangélica, y entonces eso está por encima de los que estamos en el colegio y de los que vendrán luego, ¿no? Y ese es nuestro norte. Así que yo solo le tengo que decir gracias porque eh, me, 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 acogió desde los 6 años, ¿no? Y me sigue acogiendo. Yo debo ser un caso medio extraño porque casi nunca prácticamente me he ido del colegio, ¿no? Porque aun cuando no estuve como profesor, estuve como entrenador, fui 5 años entrenador, y cuando no estuve como entrenador, estuve como asesor de confirma y ayudando en esas cosas más de pastoral. Así que creo que nunca me he ido del colegio. Debo ser, hay un caso medio psiquiátrico también, medio raro. Hay algo en mí que no quiere irse del colegio. Pero bueno, nada, sí, fundamentalmente es feliz cumpleaños y gracias, siempre gracias por todo lo que me diste. Gracias, Nacho. Hemos terminado. Listo, Camila. Gracias a ti. Muy bonita entrevista.